Seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental y como les prometí, bueno, vamos a tener un programa dedicado a uno de los combustibles fósiles que más nos ha afectado, que nos ha traído por lo menos hasta aquí en términos de calentamiento global, de crisis climática, y estamos en contacto con una colega muy prestigiosa. Ella es Alexa Vélez Suazo, es editora de Mongabay y nos va a contar, vamos a hablar con ella de un laburazo. La verdad es que es un trabajo súper completo, hecho por varios colegas periodistas, que se llama Manchados por el Petróleo, un historial de derrames, impunidad y abusos en la Amazonia de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, porque recordemos que la Amazonia no solamente tiene Brasil, tiene gran parte de la Amazonia, sino que también hay otros países latinoamericanos que tienen parte de la Amazonia, y bueno, y lamentablemente podemos ver de qué forma esta cuenca tan rica en biodiversidad es nada más y nada menos que contaminada por el petróleo y en muchos casos impunemente. Alexa, gracias por atendernos. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa y tener la oportunidad de poder explicar efectivamente el trabajo que hemos estado realizando por los últimos casi 6 meses. Un equipo el equipo total somos 28 personas, pero básicamente el equipo periodístico investigando para poder averiguar quién es quién dentro de la industria petrolera que opera en la Amazonía de estos países, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo excelente. Le decimos a la audiencia que pueden encontrarlo, pueden acceder libremente en el sitio de Mongabay y pueden verlo, porque bueno, es un sitio que usa no solamente recursos, digamos, periodísticos de investigación, sino también han hecho desarrollos con datos para poder ver las afectaciones, en qué años fueron, de qué país se trata. Y bueno, la verdad es que primero te quería preguntar cómo se les ocurre reunirse para poder hacer este trabajo. Bueno, quienes cubrimos temas ambientales y básicamente cubrimos la Amazonía, estamos acostumbrados a, digamos, un tema que forma parte de nuestra cobertura anual son los derrames de petróleo, ¿no? O denuncias de las comunidades indígenas por derrames, problemas a la salud, contaminación de flora, fauna. Es algo recurrente, ¿no? Para que tengas una idea, ¿no? En las últimas 4 décadas solo en Perú se han registrado más de 400 derrames de petróleo. En los últimos 10 años en Ecuador, más de 1.200 derrames de petróleo. Entonces estamos hablando de cifras grandes, importantes, ¿no? Entonces decidimos saber, pues, cómo en medio de todos estos problemas que se han reportado en los últimos años, las empresas siguen operando y si esas empresas tienen multas o sanciones, ¿no? Entonces el punto de partida fue empezar a hacer pedidos de información a los 4 países para saber cuáles son las multas y procesos sancionadores contra las empresas petroleras que operan en la Amazonía, como tú lo dijiste, de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Bueno, nuestro primer hallazgo más importante es la falta de transparencia, ¿no? Y esto considero que es algo crítico porque es información que debería ser de dominio público. Por ejemplo, Perú fue el único país que nos envió la información completa del 2011 al 2021. Colombia solo nos mandó de la parte de la Orinoquía colombiana, pero no Amazonía. Ecuador nos mandó cifras absolutamente incompletas, el número de los derrames, que son los 1.200, pero ninguna de las empresas que están detrás de estos derrames. Y Bolivia simplemente nunca contestó nuestros pedidos de información, ¿no? Estoy hablando de pedidos de información que se hicieron los primeros días de enero, la primera semana de enero, y que algunas de ellas han llegado, pues, 4 meses después, ¿no? Una locura, ¿no? Y bueno, hemos estado procesándolo. Justo 2 semanas antes de que cerrara el especial, llegó información de la Amazonía colombiana y cuando la revisamos estaba totalmente incompleta. Entonces, andamos con en esta dinámica de mandar pedidos y hacer repedidos, y acabamos de hacer un segundo repedido, porque sí realmente creemos que es información que hay que organizar y que tiene que ser de fácil acceso, y por eso hemos construido todas estas visualizaciones, bases de datos y, digamos, navegadores para que las personas que quieran saber realmente qué está pasando en la Amazonía puedan verlo, ¿no? Y para que sepan también ver, por ejemplo, el ranking de las empresas más sancionadas en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? Claro, absolutamente.
Alexa, ¿cómo se hace para empezar a manejar toda esa información? ¿Se reunieron con expertos en datos? ¿Hay alguna de las organizaciones periodísticas que es más especializada en datos que pudo organizar todo esto? Porque, digamos, una de las cuestiones, y que en general suceden en América Latina, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, uno pide una información, amparado en las leyes de acceso a la información, pero después el problema es que esto termina siendo como vos estás contando, ¿no? Te mandan la información incompleta, no te la mandan a destiempo, o llega muchísimo tiempo después. ¿Cómo hicieron ustedes para poder organizar esto? ¿Se reunieron con alguien experto? ¿Lo trabajan ustedes? Sí, para la parte de básicamente las multas y sanciones, somos el equipo periodístico con expertos que manejan y construyen bases de datos que se encargan de revisar. En verdad, todos participamos un poco en este proceso porque es un proceso grande, tedioso, en revisar todos los expedientes, toda la información que se envía, estandarizamos y creamos ciertas categorías que nos permitan unificar la información de todos los países involucrados y luego empezamos a hacer un análisis de la data, ¿no? Ahora, para la otra parte del trabajo que se hizo es el análisis geoespacial, que era básicamente, pues veamos cuántos lotes petroleros se superponen con territorios indígenas o áreas protegidas. En ese caso sí trabajamos con información generada por un grupo de expertos de la RAIG, que es la Red Amazónica de Información Georreferenciada, que además es una coalición de ONGs que están mapeando desde hace años los 9 países de la cuenca amazónica. Entonces, hablamos con la organización que ve el tema en Colombia, en Ecuador, Perú y Bolivia, y con cada uno de los expertos de estos 4 países fuimos analizando la data para poder entender cuál es la magnitud de esta superposición, ¿no? Para llegar a cifras que son bastante grandes, ¿no? Estamos hablando de 1.647 territorios indígenas que son afectados por esta superposición con lotes petroleros y por lo menos 52 áreas protegidas, que a mí me parece que es un número bastante... Tremendo. Es impresionante. Cuando lo leía, 1.647 comunidades es inmenso, y es en los 4 países. Exacto, es en los 4 países, ¿no? Pero te doy los datos más gruesos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tienes 106 resguardos afectados y de esos 84 tienen una superposición del 100%. En Perú tienes 1.001 comunidades afectadas y 769 tienen afectación al 100%. En Ecuador estamos hablando de 480 afectadas y de esas 402 tienen afectación al 100%. En Bolivia hablamos de 57 territorios originarios afectados por la superposición entre el 20 y el 100% de Santa Cruz y Beni, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de territorios al 100%, ¿no? Exacto, porque además hay una cuestión, y es que empiezan a resaltarse, antes hablaba cuando empezó el programa, de toda la información científica que estamos teniendo, la cantidad de datos y de reportes que se están conociendo en este último año, de producción y análisis científico, y en todas ellas, creo que no me equivoco, pero creo que hasta incluso en las que se elaboran las organizaciones que se dedican a la energía, se destaca el rol de las comunidades originarias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son quienes son los protectores, los que velan por estos territorios. Y acá estamos viendo que 1.647 comunidades solo en estos 4 países, ¿no? Así es un número bastante alto, ¿no? Y hemos detectado también los recursos más afectados, ¿no? Que son suelo, flora, agua, ¿no? Y es interesante porque normalmente uno cuando reporta estos casos, esas son principalmente siempre las denuncias desde las comunidades, ¿no? Contaminación de sus afluentes, de sus ríos, de sus quebradas, contaminación de la flora, del agua y del suelo. Y claro, básicamente es el espacio del cual ellos dependen para vivir, ¿no? O sea, a ti te contaminan un río o una quebrada y estás perdiendo tu fuente de agua, pero además tu fuente de proteína, ¿no? Porque tú de ahí estás sacando la pesca, estás sacando los pescados, que es para poder alimentar a cientos de familias en la Amazonía, ¿no? Entonces es un tema, sí, bastante complejo y complicado, ¿no? Bueno, además otra cosa, porque pareciera como que es a propósito, ¿no? Porque aprovechan la vulnerabilidad de estas comunidades, porque las petroleras no son inocentes, ¿no es cierto? Saben de la vulnerabilidad de estas comunidades y, digamos,
contaminan y saben de la impunidad que van a tener, porque también ustedes averiguaron respecto de las sanciones y las causas que se iniciaron por estos derrames. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, en Perú, la empresa más multada, o sea, en total hemos logrado contabilizar 282 procesos sancionadores, ¿no? Contra 72 petroleras de Perú y Colombia. Pero además, estos 282 procesos han devenido en multas, en 169 multas, contra 16 empresas en Perú y 20 en Colombia, ¿no? En el caso de Perú, la empresa que encabeza la lista es Pluspetrol Norte, con 73 procesos sancionadores y 72 multas, ¿no? En el caso de Pacific Stratus Energy es la segunda, con 17 procesos, y Maple Gas con 14 procesos, ¿no? Por el lado de Colombia tienes Perenco con 27 procesos, Ecopetrol con 21 y Equion con 10 procesos, ¿no? Un detalle importante, Pluspetrol, sus 72 multas, ¿a cuánto equivalen? A más de 47 millones de dólares, ¿no? Perenco a $169,000, que fue algo que nos ha llamado la atención, ¿no? En el caso de las multas en Perú son sumas como mucho más grandes que las sumas que se han impuesto a las empresas colombianas, a pesar que las afectaciones son muy, muy parecidas, ¿no? Ese fue un punto que nos llamó la atención. Pero además hablamos de empresas que operan con estas sanciones, ¿no? Están operando a pesar de tener estas multas y estas sanciones, ¿no? Sí, o sea, pero además otra cosa, Alexa, $169,000 para una petrolera. claro, que era un poco lo que decía el relator de las Naciones Unidas, ¿no? Si la multa se va a convertir en el costo del negocio, entonces no estamos hablando de una multa disuasiva realmente, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece que hay que considerar, ¿no? Desde los gobiernos, ¿no? ¿Cómo las vamos a sancionar y cómo vamos a hacer de que, si quieren operar, lo hagan respetando la normativa ambiental, ¿no? Y bueno, absolutamente. Y respecto de digamos, las reparaciones, las restauraciones, también existe, digamos, ¿cómo es? O sea, porque, por ejemplo, los derrames se contaron desde un derrame pequeño hasta derrames grandes, pudieron clasificar los tipos de accidentes y si además hubo restauración después ambiental. Sí, normalmente los barriles, los derrames suelen ser contados a partir de como derrames de gran magnitud, ¿no? Que eso es un tema interesante que mirar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hicimos un análisis de los derrames de petróleo en la costa peruana, en la costa norte peruana, nos dimos cuenta que no había muchas denuncias por derrames en la costa. Y cuando empezamos a ver era que cuando tú generas un derrame muy pequeñito, de menos de un barril, entonces tú no tienes que reportarlo al Estado. Wow. Pero el acumulado de los años, de la cantidad de petróleo que fue vertido, era altísimo, ¿no? Entonces tienes estos vacíos que son interesantes también para mirar, ¿no? Pero en este caso específico no nos dieron la información exacta de la magnitud, pero sí sabemos que si hay un proceso por un derrame o por un problema de una fuga en una tubería, es que fue un derrame de proporciones importantes, ¿no? Y respecto de las remediaciones, Alexa. Sí, mira, las remediaciones es algo que, de hecho, es uno de los temas que nosotros queremos explorar, pero sí te puedo adelantar que es una de las denuncias constantes, ¿no? De no remediación. Por ejemplo, Pluspetrol, la más multada de Perú, ahora mismo está ejecutando su plan de liquidación, se quiere ir del país después de explotar en dos de los lotes más importantes, ¿no? Y entonces el Estado peruano le ha iniciado procesos judiciales porque está apelando a la liquidación para no tener que remediar. Claro. ¿No? O el otro problema que tienes es el plan de abandono. Se supone que tú explotas en un lote petrolero y cuando te vas, hay una normativa que tienes que seguir de cómo tienes que disponer esos pasivos ambientales. Pero sin embargo, hay muchas denuncias por también no ejecutar el plan de abandono en el territorio donde tú has estado explotando, ¿no? Sí, la verdad es que es súper interesante. A mí se me ocurren 1000 preguntas más porque también tendríamos que pensar en, más allá de la remediación, la afectación, ¿no? Porque, digamos, todo esto empieza como un trabajo de investigación con datos, pero nosotros no podemos imaginarnos la afectación. Yo estoy viendo, por ejemplo, una de las visualizaciones de todas las que ustedes hicieron y arranca en el año 2008, o sea que esto tenemos como 12 años, por lo menos 13 años de afectaciones. Y esto cuando empieza ni contar de antes, ¿no? Pero digo, cuando empieza a verse, como vos decías, bueno, un barril no se reporta, pero si vamos acumulando los barriles que no se reportan,
cuál es el daño real en estas zonas, ¿no? Las fotos y los videos que acompañan la investigación son impactantes. Sí, y uno de los hallazgos de la investigación es también cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué se produjeron estos derrames, ¿no? Normalmente son porque los tanques de petróleo, hubo un rebose de los tanques, o hubo fugas en la tubería, o no hubo una buena disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en el suelo, o derrames que afectaron aguas superficiales o subterráneas, no había permisos para el vertimiento de aguas residuales. Entonces, si te das cuenta, todos son problemas, o sea, por ejemplo, el tema de la rotura de tuberías, que es una constante, es porque tenemos mucha infraestructura y muchas tuberías a las que no se les está dando mantenimiento. Claro. ¿No? Que ese es otro mundo porque hay muchas empresas que no han cumplido con lo que les exige el Estado y siempre se les da prórrogas para que puedan terminar de solucionar este problema de mantenimiento que tienen pendiente, ¿no? Entonces, al final es, o sea, todos estamos de acuerdo en que deberíamos ir hacia la transición energética, ¿no? Pero mientras tengamos todavía petróleo y la industria esté operando, pues tiene que haber una fiscalización y un control mucho mayor, ¿no? Y sobre todo se le tiene que exigir que cumplan la normativa ambiental. Sí, absolutamente. Además, especialmente en Amazonia, en donde, bueno, hay tantos países e incluso se han firmado acuerdos, porque al final del día casi todos los países tienen el mismo problema. De todo lo que ustedes averiguaron, de los 4 países que analizaron, ¿cuál es el que más sanciona o el que está como un poco mejor, digamos? Bueno, el que más sanciona y con los montos más altos es Perú, ¿no? Ese es el más alto, sin duda. Y los 2 países que son absolutamente herméticos son Ecuador y Bolivia, ¿no? Lo cual es interesante con un presidente, Guillermo Lasso, que tiene un discurso en la COP26 muy pro conservación, pero luego habla en su país de que quiere incrementar la producción petrolera de 400.000 barriles a 1 millón de barriles anuales, ¿no? O con un gobierno como el de Luis Arce, que sigue un poco la línea de Evo Morales, el mismo partido, y que siguen manteniendo vigentes y sacando nuevas normas para seguir permitiendo la extracción petrolera dentro de territorios indígenas y áreas protegidas. Entonces, esos son como los 2 lados, ¿no? Pero igual Perú sancionando y colocando multas, ¿no es cierto?, no está funcionando como, digamos, una sanción realmente disuasiva para las empresas, ¿no? Sí, no, absolutamente, porque además, justamente, ¿no? Los 2 países, uno que además hasta hace poco tiempo fue también gobernado por Evo Morales, un representante supuestamente de las comunidades originarias, y bueno, y lo mismo en Perú, ¿no? Porque en Perú, hasta cuando asumió Correa, me acuerdo de las primeras manifestaciones de proteger Yasuní, de proteger diferentes espacios del país en donde precisamente del petróleo, y sin embargo hoy estamos viendo un resultado absolutamente diferente después de que pasó todo su mandato, ¿no? Sí, así es. En el caso de Correa entró con un discurso muy populista, muy vinculado a las comunidades indígenas, pero al final sí terminando impulsando esta política muy agresiva de extracción petrolera, ¿no? El Yasuní es un ejemplo, ¿no? Y la frontera del área de explotación, que ahora ya está al borde de las zonas que están destinadas para los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Que ese es otro de los hallazgos, ¿no? O sea, en el tema de la superposición, incluso tienes 3 resguardos indígenas para PIASI, que es como la sigla que se utiliza para este grupo, para este pueblo indígena, que están afectados también por superposición con lotes petroleros, ¿no? Entonces, mientras en la ley se habla de intangibilidad, dejan abierta la puerta con esta palabra del interés nacional, de que el suelo te pertenece, pero el subsuelo no, y pues donde haya petróleo van a entrar a tu territorio a explotar, ¿no? Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en el tema de consulta previa, ¿no? Uno se pregunta, pero las comunidades dan permiso o no, ¿cuál es, digamos, cómo hace el Estado? Bueno, el Estado puede explotar donde quiera, ¿no? Pero tiene que hacer una consulta previa. Pero la consulta previa no tiene la capacidad de vetar un proyecto. Claro, siempre es pero la consulta previa no es vinculante y así. Sí, exacto. Vamos. Claro, bueno, Alexa, mira, me quedaría toda la mañana hablando contigo. Una pena que estás, ¿vos vivís en Colombia? No, yo estoy en Lima, en Perú. Ah, estás en Lima. Sí. Estás en Colombia. Bueno, y una pena que estás en Lima. Si algún día voy para allá o vos venís para acá, podemos hacer el programa desde el estudio juntas. Pero bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero bueno, invito a la gente, a la audiencia, a que pueda entrar y navegar
y sumergirse en esta súper investigación, y me comprometo que vamos a seguir hablando, porque si tienen más datos y además nos quedaron afuera también otros temas, vamos a seguir conversando, ¿te parece? Sí, buenísimo. Muchas gracias, Laura. Es súper bueno contar con estos espacios para poder compartir esta investigación. De hecho, nos han entrevistado en varios países y me llamó la atención de que países que no están dentro del especial están interesados en el tema. Entonces creo que ahí en Mongabay estamos mirando hacia estos países, ¿no es cierto?, para ver cuál es la situación en ellos también, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias y gracias por el trabajo, Alexa. Un abrazo. Gracias, Laura. Hasta luego. Era entonces Alexa Vélez Suazo, ella es editora de Mongabay, un sitio espectacular de noticias ambientales de América Latina. Cualquier cosa pueden entrar en es.mongabay.com, ahí pueden encontrar todos estos materiales. Hablábamos del proyecto Manchados por el Petróleo, un historial de derrames, impunidad y abusos en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. La verdad es que es súper interesante, nos quedaron afuera un montón de cosas, pero los invito a que entren, porque bueno, la verdad es una alianza que hizo Mongabay con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y El Deber, un diario muy prestigioso de Bolivia, en donde se conformó un grupo de periodistas para poder encontrar datos e información pública y no tanto, para poder armar todo este especial. Pero bueno, no se vayan, vamos solamente a un tema musical y seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.